cómo vamos a terminar el año 2025. ¿Cómo lo terminamos? Con gozo, dicen, bendecidos. Amén. Yo creo que lo primero que deberíamos de tener en este año, en este fin de año, es gratitud. La Biblia nos dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Esto es la instrucción del Señor para nuestra vida. Sean agradecidos. Claro que tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Hay logros que hemos tenido este año, quizá graduaciones. ¿Alguien tuvo graduación este año? Sí, año 2025. Ok, el licenciado David, ahí está. Muy bien, quizá tuvimos proyectos concluidos. Quizá tuvimos sanidades recibidas, milagros de parte de Dios en nuestro cuerpo. Quizá tuvimos bendiciones inesperadas. Un día mi esposa y yo íbamos en Pueblo Serena. Ahí fuimos, yo creo que fuimos a comer algo y vamos saliendo hacia el estacionamiento y en el piso había unos billetes. Ay, Señor, ¿qué hacemos con este dinero? Y lo primero, yo dije, bueno, voy a esperar. Si veo que alguien anda desesperado buscando, pues ya se lo doy, ¿no? Y esperamos un ratito. Nadie llegó, nadie lo reclamó. Gracias, Señor. Bendiciones inesperadas. A veces pasa, ¿no? Quizá en el negocio hubo algún éxito, quizá en el trabajo hubo algún incremento de salario, quizá un bebé llegó a la familia. ¡Yeah! Entonces, queremos terminar este año 2025 con gratitud, con agradecimiento por lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Queremos tener gratitud en nuestro corazón, ser agradecidos por la provisión de Dios, por su protección, por la salud que nos ha dado. Yo le doy gracias a Dios porque me ayudó a bajar de peso este año. Bajé varios kilos y eso es algo bueno. Así que seamos agradecidos. Hay un pasaje en la Biblia en 1 Samuel en donde el profeta Samuel llevó al pueblo de Israel a una victoria sobre sus enemigos filisteos y después de la victoria Samuel tomó una piedra y la colocó en un lugar allí y la llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Alguien puede decir Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Quizá alguien tiene así una palabra muy rápida de gratitud a Dios. ¿Alguien? Allá atrás. Fuerte, fuerte. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mi trabajo y porque tenemos salud, nos dice Saraí. ¿Alguien más? Rápido, así, fuerte.
Uh. Excelente. Gracias. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A veces somos tímidos, a veces no se nos vienen las palabras rápidamente a la mente, pero hay muchas cosas por las cuales debemos estar agradecidos. Amén. Ebenecer. ¿Perdón? Ah, sí, ok. Amén, sí. Gracias, Tere. Bueno, pero quizá alguien esté pensando, pastor, lo que yo tuve este año fueron pruebas. ¿Debo dar gracias por eso también? Quizá como el salmista, en el Salmo 42 puedes decir, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Imaginen esa situación que el salmista pasó. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Quizá alguien ha tenido una experiencia así, estar llorando de día y de noche y esas preguntas tan fuertes, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasa? Pues no que la oración es poderosa, no que la fe, no que Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y luego más adelante sigue diciendo el salmista, a Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Ay, 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 qué palabras tan fuertes tiene aquí el salmista, ¿no? Dios se olvidó de él y anda en la depre total, sombrío, cara así larga, como quien quebranta mis huesos. Mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Quizá alguien se identifica con estas palabras del salmista, ¿no? Y algunos que pasan por esta clase de experiencia, pues se van decepcionados. Ay, Dios no existe, Dios no oye, o Dios no me ama. Pero me encanta la reacción que tiene el salmista en el versículo 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Aleluya. Sí, no vamos a negar que han venido pruebas. Sí, no vamos a negar que ha habido momentos en que nuestro corazón se desespera y se desanima, y mucho más cuando hay comentarios ahí afuera que escuchamos, ¿dónde está tu Dios? Pero la palabra del salmista para ti, para mí, es: no te desesperes, no te turbes, no te preocupes, no estés todo estresado. Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque aún a través de estas pruebas, como estábamos escuchando hace un rato, como esa, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El gusanito que se convierte en mariposa, ¿cómo se llama primero? Como esa oruga que está allí en el capullo, como aprisionado, como sufriendo. Espera en Dios, espera en Dios, porque viene el día en que vas a extender tus alas hermosas y vas a alabar a Dios otra vez.
y le vas a decir: tú eres la salvación de mi ser, tú eres mi Dios fiel en quien puedo confiar y nunca me vas a fallar. Entonces, la gratitud no depende de tener las mejores circunstancias, sino que depende de tener un Dios maravilloso y fiel en el cual podemos confiar. Siempre podemos tener gratitud, siempre, aún en los tiempos de prueba. ¿Cómo vamos a concluir el año 2025? Pienso yo también que debemos concluirlo con reflexión. El Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar. ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿quién es el más viejo en este lugar? ¡Ah, la hermana Lichita! ¿90 y qué? 94. Y mírenla, con una sonrisa en su carita y fuerte. ¡Qué bendición! Mi mamá acaba de cumplir 90, fuimos a celebrarla hace algunos días. Y ella camina y está fuerte. Dios la ha ayudado tanto. Moisés, el que escribió este salmo, llegó hasta 120 años. 120 años. Yo he vivido 25,000 días. Porque dice que enséñanos a contar nuestros días, ¿no? Entonces yo he vivido 25,000 días. Moisés vivió 43,800 días. Enséñanos a contar nuestros días. Y el mismo Moisés dice en este salmo, en el versículo 10, los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor, 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Es decir, la vida es corta. 70 años, 80 años, 68 en mi caso. La vida se va volando. Es muy corta. Y luego, cuando nos acercamos a la vejez, mejor llamarla a la edad dorada, a la tercera edad. Bueno, Moisés dice, es difícil. Me encanta cómo Salomón describe esa etapa de la vida. En Eclesiastés 12, a partir del versículo 1, es bien interesante, nótenlo por favor. Empieza diciendo, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Y luego miren esta descripción. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas. ¿De qué está hablando? De nuestros ojos. Cuando avanzamos en edad, nuestros ojos empiezan a perder capacidad y las nubes vuelvan tras
la lluvia. Es decir, que los días se van tornando sombríos. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven. ¿De qué está hablando ahí? De nuestros brazos, de nuestras piernas. Ya viejitos, pues nos agarra la temblorina, ¿no? Y ya no hay fuerza, y ya las piernas se encorvan. Y luego sigue diciendo, las que muelen estén ociosas porque son pocas. ¿A qué se refiere? A nuestras muelas. Ya son pocas. Gracias a Dios por los dentistas, ¿verdad? Que ponen puentes y todo eso. Y se nublen los que miran por las ventanas. Esos son los ojos otra vez. Cuando además se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino. Los oídos empiezan a perder su capacidad auditiva y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas, las cuerdas bucales. Qué curiosa descripción de la vejez. Y entonces dice Moisés, debemos vivir con sabiduría, sabiendo que la vida es corta y que la vejez llegará, cuando las que muelen serán pocas. Ahora, cuando dice que contemos los días de nuestra vida, en realidad no se trata tanto de cuántos días hemos vivido. Creo que se trata más bien de cómo hemos vivido esos días. Y entonces tenemos una invitación para reflexionar hoy en el año que hemos vivido, 2025, pero en general en los días de nuestra vida, cómo los hemos vivido, de tal manera que no perdamos las lecciones que Dios quiere darnos a través de esas experiencias. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ahora Salomón nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Primero, vamos a tener unas reflexiones para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay por aquí? ¿Hay jóvenes? Sí, ok. Edgardo, para empezar, está en ese grupo. Excelente, porque seguimos siendo jóvenes, Edgardo y yo. Ahora, reflexiones, jóvenes. Muchos jóvenes piensan que las cosas de Dios son para los viejitos. Mientras son jóvenes, no quieren acordarse de Dios. No quieren darle un lugar en sus vidas a Dios, en sus corazones. ¿Por qué? Porque piensan, ahorita lo que yo quiero hacer mientras soy joven, yo quiero disfrutar los placeres de la vida. Y en la juventud existe esa tendencia de sentir la necesidad de probar las cosas que el mundo ofrece. Esas que parecen darle tanta alegría y tanto placer a los jóvenes en el mundo. Y entonces, desde jovencitos empezamos a preguntarnos y quizá a anhelar estar allí, ¿no? ¿Qué se sentirá fumar?
¿Qué se sentirá emborracharse? ¿Qué se sentirá fumar marihuana o probar alguna droga o experimentar con la sexualidad? Quizá también pueden preguntarse cosas más cotidianas, ¿no? ¿Podré obtener beneficios para mí mintiendo? ¿Podré robar sin ser descubierto? ¿Podré hacer trampa en los exámenes para sacar buenas calificaciones al estudiar sin que nadie me cache? Son cosas que pasan en la juventud, pensamientos que pasan en el corazón, en la mente. Allá en mi rancho, en Iguala, allá donde estudié la secundaria Plan de Iguala, el grupito de amigos alrededor de mí, bueno, en Iguala la celebración más importante del año es el Día de la Bandera, porque en Iguala es la cuna de la bandera, ¿ok? ¿Saben por qué la bandera es verde, blanco y rojo? Porque los ejércitos de Guerrero y de Iturbide estaban descansando allí y les llevaron unas sandías para refrescarse. Entonces estaban comiendo sandía verde, blanco y rojo. Dijeron, de aquí, esto va a ser la bandera. Porque estaban comiendo sandías. Bueno, esa es la leyenda allá en mi rancho. La cosa es que el Día de la Bandera es la cosa más importante y entonces está la Feria de la Bandera. Entonces mis amigos, ahí en la secundaria, hicieron el plan de ir en bolita a la feria para robar. Entonces se acercaban, había puestitos de joyería, había puestitos de cositas y se confabulaban para distraer al vendedor y mientras otro agarraba cosas. Como jóvenes sentimos que esas son las grandes aventuras, ¿no? Podré ir a la feria a robarme joyería sin que nadie me agarre, o mentir, o probar el sexo, son cosas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer ese joven cuando quiere probar esas cosas? No lo sé, o sea, obviamente no es un mecanismo así que se dé de una forma transparente o directa, pero en mi opinión, lo que un joven tiene que hacer cuando toma esa decisión es olvidarse de Dios, borrar a Dios de su radar, ignorar los principios de vida que Dios ha establecido. Quizá, si acaso piensa en Dios en esos momentos, su pensamiento sería, bueno, es que Dios ha establecido reglas puritanas, exageradas, con el objetivo de robarnos el placer de la vida. Así que, fuera con Dios. Y entonces, o fuman, o toman, o tienen sexo, o lo que sea, roban o mienten, pensando que eso les beneficia, pero ignorando que todas esas cosas pueden tener consecuencias muy serias en su vida. Pueden traer consecuencias muy dolorosas a su vida. La clave es que se olvidaron de Dios. Por eso la invitación y la reflexión para los jóvenes hoy es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Entonces los jóvenes repitan conmigo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vi jóvenes con la boca cerrada, así que les voy a dar otra oportunidad, ¿ok? Dios es Dios de segundas oportunidades. Los jóvenes, repitan conmigo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te olvides de Dios. Acuérdate que Él te hizo y te hizo con propósito. Acuérdate que sus mandamientos son para que te vaya bien
y disfrutes de verdad la vida que Él te dio. Acuérdate que un día le vas a rendir cuentas de lo que hiciste con tu vida. Quizá nadie te cachó cuando te robaste esas piezas de joyería en la feria de Iguala, pero Dios sí te cachó. Y le tienes que dar cuentas a Dios de tu vida. Ahora, eso de acordarse de Dios, yo creo que es para los viejitos. Es para los que ya andan ahí con trabajos y esos que se acuerden de Dios. Yo soy joven. Entonces pensé, ¿habrá en la Biblia casos de jóvenes que se acordaron de Dios? ¡Bah! ¿Qué creen? Sí hay. José se acordó de Dios cuando la tentación sexual lo acosaba. Y entonces él dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Cuando la tentación sexual viene a tu vida, acuérdate de Dios, joven. Samuel se acordó de Dios cuando vivía en una cultura tan desordenada y torcida que hasta los sacerdotes se portaban muy mal. Samuel vivía en una atmósfera en la que todos lo hacen. ¿Por qué no lo haré yo? Pero Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Samuel se acordó de Dios y no permitió que lo que la mayoría estaba haciendo lo jalara. No se dejó llevar por la corriente. Todos lo hacen, pues yo también. No, Señor, porque Samuel se acordó de Dios. David, el jovencito, se acordó de Dios al enfrentar el reto más grande de su vida. Él dijo, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios. Hay retos en la vida de los jóvenes. Uno piensa de los jóvenes a veces de que ahí nada más se la pasan jugando. No, los jóvenes tienen retos también, tienen gigantes que enfrentar. Y en ese momento el joven, la señorita, necesita acordarse de Dios, que le dará la victoria. Josías se acordó de Dios. Él empezó a ser rey a los 8 años de edad. ¿Cuántos años tenía Josías? 8. A los 8 años él se acordó de Dios. Era un niño cuando empezó a reinar, pero la Biblia dice que él hizo lo recto a los ojos del Señor y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Cuando tenía 16 años, dice la escritura que él estaba buscando al Señor y entonces mandó limpiar el templo del Señor y mandó destruir todos los ídolos que había en la tierra. ¿A qué edad hizo esto? A los 16 años de edad. ¿Hay alguien aquí de 16 años? ¿Alguien de 16? ¿Alguien de 16? ¿Alguien de 15? ¿Alguien de 15? Ahí hay alguien de 15. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está? Ian, ¿tú cuántos años tienes, Ian? 16, no te vi hace un momento. Ok, a los 16 años, Josías hizo limpieza del templo y de la nación entera. Combatió la idolatría y dice la escritura que no hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas como Josías. Así que los de 8 a 16, acuérdense de Dios en su juventud,
Busquen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Porque Dios quiere levantar Josías el día de hoy también. Daniel y sus amigos se acordaron de Dios cuando les ofrecieron la comida y el vino del rey de Babilonia. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Daniel necesita amigos aquí en la casa de mi padre, que cuando les ofrezcan el vino del rey de Babilonia, ellos tengan un corazón bien plantado y ellos decidan no contaminarse. No sé de qué marca era el vino del rey de Babilonia, si era Carta Blanca o Bacardí, no sé, pero van a venir a ofrecértelo. Con mucho dolor de mi corazón tengo que decirte que probablemente un muchacho cristiano, una muchacha cristiana te lo va a ofrecer. Terrible, ¿verdad? Pero eso es la realidad. Y necesitamos hoy amigos de Daniel, jóvenes que tengan un corazón bien plantado en sus convicciones y que decidan no contaminarse con la comida y el vino del rey de Babilonia. Luego los amigos de Daniel se acordaron de Dios cuando les ordenaron adorar la imagen de oro que el rey de Babilonia había levantado. Pero ellos dijeron: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Hoy se necesitan que los amigos de Daniel se levanten y cuando reciban la invitación de ir a postrarse delante de los ídolos de este mundo, ellos tengan un corazón decidido. Decía esta orden: cuando suene la música, no sé qué tipo de música sería. Yo me imagino que rap o algo así, o ¿cómo se llama el otro? Parecido al rap. El reggaetón, sí, el reggaetón. Yo creo que era reggaetón lo que sonaba ahí cuando llamaban a la adoración de aquel ídolo. Y esto es lo que sucede ahora también. La música, el baile, el antro. Empieza a sonar la música y ya sientes que tu cuerpo empieza a moverse. Pero los amigos de Daniel dijeron: no vamos a adorar tu imagen. Ellos se acordaron de Dios. Y un ejemplo del Nuevo Testamento, por lo menos, Timoteo se acordó de Dios y le dio el lugar más importante en su corazón cuando desde niño, él empezó a beber la leche espiritual, la palabra de Dios. Él conocía desde niño la palabra de Dios. Desde niño él abrazó la fe de su madre y de su abuela. Desde joven él determinó huir de las pasiones juveniles y se comprometió como joven a vivir una vida que fuera un
ejemplo para los demás, ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Aleluya. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jóvenes, hoy necesitamos Timoteos, hoy necesitamos niños que anhelen comer la palabra, niños que caminen en fe en Dios, niños que huyan de las pasiones juveniles, jóvenes que huyan de las pasiones juveniles y que tengan una vida que cuando los demás los vean digan, wow, yo quiero ser como él. Que otras familias los vean y digan, wow, yo quiero tener hijos como esos. Ejemplos de palabra, de conducta, de amor, de fe y de pureza. Entonces, terminemos el 2025, jóvenes, con una reflexión. En el tiempo de juventud debemos acordarnos de Dios en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. ¿Algún joven puede decir amén? Amén. Gracias, Edgardo, gracias. Pero queremos tener alguna reflexión también para todas las edades, porque queremos contar nuestros días de tal manera que crezcamos en sabiduría. Y aquí es muy importante la primera palabra del versículo, porque dice, enséñanos. Es una oración, es una petición a Dios. Enséñanos, porque de nosotros mismos difícilmente podremos crecer en sabiduría, pero si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar. Esa es su promesa. Entonces, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Reflexionemos en el año 2025, cómo lo hemos vivido, cómo hemos vivido el año 2025 y quizá por extensión los años que Dios nos ha permitido vivir. Probablemente hemos vivido guiados por el temor del hombre. El Salmo 101, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quizá este año hemos tomado decisiones empujados por el temor del hombre en lugar de ser motivados por el temor de Dios. Y es siempre conveniente aclarar el significado de esa palabra, el temor de Dios. ¿Qué cosa es vivir en el temor de Dios? Significa reconocer que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y somos responsables delante de Él. Temor de Dios significa saber que Él lo ve todo y que nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él. Significa saber que Él es santo y nos pide que nosotros seamos santos. Eso es el temor del Señor. Entonces, nosotros, en lugar de vivir guiados por el temor del hombre, debemos vivir guiados por el temor del Señor. ¿Cómo aplicamos eso? Es bien sencillo. Mira, la mayoría de los adolescentes, por no decir que todos, toman decisiones basados en el temor del hombre. ¿Cómo? Sí, porque ellos se preguntan, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo puedes ver?
Las decisiones que toma un adolescente, un joven, hasta un adulto, pues, se basan muchas veces en la pregunta: ¿qué van a decir mis amigos? Entonces yo tomo decisiones para quedar bien con mis amigos. Tomo decisiones para caerle bien a mis amigos. Pues todos están tomando y me están invitando a tomar. Si yo vivo guiado por el temor del hombre, yo voy a decir: ok, todos lo hacen, quiero ser parte de la bola, quiero ser parte de este grupo, entonces voy a aceptar tomar. O voy a aceptar cualquier otra cosa, porque lo que me importa a mí es qué van a decir mis amigos. Eso es vivir bajo el temor del hombre. ¿Qué es lo que necesitamos preguntar cuando vivimos bajo el temor de Dios? Cuando vivimos en sabiduría, la pregunta debe cambiar y debe de ser así: ¿qué dirá Dios si yo hago esto? ¿Qué dirá Dios si yo acepto esta invitación? ¿Qué dirá Dios si yo participo en esta actividad? Si yo voy a tal lugar. Reflexionemos. En este año 2025, ¿hemos tomado decisiones guiados por el temor del hombre o por el temor del Señor? Nuestros hijos necesitan vivir buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de sus amigos. Alguien, por favor, diga un amén. Por lo menos uno, que no se embalde todas las horas que me quemé las pestañas preparando este sermón. Nuestros hijos deben aprender a tomar decisiones buscando la aprobación de Dios y no la aprobación de sus amigos. Y es lo mismo para nosotros como adultos. Vivir con sabiduría es vivir buscando la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Reflexionando otra vez cómo hemos vivido el 2025. Quizá hemos vivido ignorando la palabra de Dios, porque la sabiduría está ligada al conocimiento de la palabra de Dios. El Señor dijo: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Reflexionemos. ¿Leímos la Biblia en el 2025? ¿Escuchamos fielmente los devocionales que el pastor publicó cada día en el 2025? ¿Tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? En eso hay sabiduría. Estamos terminando el 2025 y hoy necesitamos reflexionar cuál ha sido nuestro compromiso con la palabra de Dios. Leerla, meditarla, escucharla, ponerla en práctica, ponerla por obra. Eso es lo que necesitamos aprender de nuestra experiencia. Muchas veces hemos tomado decisiones que no están en armonía con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la hemos atesorado en nuestro corazón y no la hemos usado como una lámpara para iluminar nuestros caminos, probablemente. ¿Cómo hemos vivido el 2025? Quizá alguno ha pensado: estoy enfrentando esta situación,
pero no me hace falta el consejo de nadie, yo solo puedo. Yo soy regio y en Monterrey los regios no necesitamos de nadie. Yo también soy regio, ¿ok? Ya llevo 24 años aquí. Entonces ya, soy regio. Y los regios somos autosuficientes, somos independientes, somos chambeadores. No necesitamos el consejo de nadie. Pero la Escritura dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Probablemente tomaste decisiones sin tomar consejo en el 2025. Digo, nada más es una probabilidad así lejana, ¿no? Pero puede ser. ¿Quieres tú aprender sabiduría? Entonces necesitas escuchar el consejo y aceptar la corrección. Los que reciben consejos aprenden sabiduría. Esto es la lección que necesitamos tomar del 2025. Quizá en este año hemos escogido mal a nuestros amigos. La Biblia dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Cómo has escogido tus amigos en el 2025? ¿Te has juntado con gente necia? Esa palabra necia también es muy importante entenderla, definirla. Necio es aquel que dice, no hay Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Necio no reconoce a Dios en su vida. Necio no le da lugar a Dios en su vida. Necio no le importan los mandamientos de Dios en su vida. El necio dice, no hay Dios, no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, yo soy el propio gobernador de mi vida, el arquitecto de mi propio destino, lo diría algún poeta, no me acuerdo cuál. Pero el sabio anda con sabios. No sé qué decisiones tomamos el año pasado en cuanto a las amistades. A veces, y aquí otra vez los regios nos sale, porque a veces los regios mantenemos la amistad con personas que hemos conocido desde la niñez y en el proceso nosotros nos hicimos cristianos y ellos no. Ellos siguen con su fea manera de vivir o quizá en un momento dado fueron cristianos, pero cometieron cosas que no agradables para Dios, pero nosotros decimos, pero son mis amigos desde el kinder. Íbamos juntos en la primaria. Y entonces esa amistad se convierte en algo prioritario. Que su estilo de vida es muy contrario a Dios, no importa, es mi amigo. Que lo que ha hecho, no importa, es mi amigo, es mi amiga. Y ponemos esa amistad por encima aún de nuestra relación con Dios. Pero si queremos aprender algo de lo que hemos vivido, de los días que hemos vivido, necesitamos aprender que el compañero de los necios sufrirá daño y necesitamos buscar la compañía de los sabios. Y un sabio es aquel que pone a Dios en primer lugar en su vida. Esa es la clase de amigos que queremos tener. Un amigo cuya amistad nos acerque a Dios, cuya amistad nos ayude a andar en los caminos de Dios. Esa es la clase de amigos que queremos tener.
Pasamos la película del 2025 y quizá alguno recuerda que dijo palabras que lastimaron, que hirieron a alguien. Dice el proverbio que hay quien habla sin tino, como dando golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Algunos hablan y lastiman, hieren, pero otros hablan y traen sanidad a través de sus palabras. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. Quizá hemos hablado palabras que lastiman. Quizá dijiste palabras que lastimaron terriblemente a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus hermanos. ¿Cómo usaste tus palabras en el 2025? ¿Como una espada para cortar o como una medicina para sanar? Aprendamos entonces y tomemos una decisión para que nuestras palabras sean palabras que traigan sanidad a aquellos que están alrededor de nosotros en el año por venir. Quizá al recorrer la grabación del año pasado nos damos cuenta que hubo momentos en que nos dejamos llevar por la ira. Dice el proverbio que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. No levanten su mano, pero habrá algún enojón por aquí. Alguien que se deje llevar por la ira y empiece a hablar de una forma pues ofensiva. Yo sé que no hay nadie de esos aquí, pero a veces sucede. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? El sabio reprime la ira, se controla y dice: mira, gordita, hoy te estoy bien enojado, prefiero no hablar. Pospongamos esta discusión para mañana. El sabio la reprime. El padre, que llegan momentos en que los papás nos sentimos frustrados, molestos, enojados con nuestros hijos porque son unos cabeza dura, desobedientes. Y entonces reprimimos la ira, cerramos nuestra boca y no dejamos que salgan de nuestros labios palabras que pueden destruir nuestras relaciones. Eso es sabiduría. Y quizá volteamos al año pasado y aquí, por favor, abróchese el cinturón de seguridad porque vamos a entrar en una zona de turbulencia que a todos nos va a pegar. Ya lo pasado ya nos pegó, pero esta va a estar muy, muy personal. ¿Cómo hemos malgastado el tiempo en el año 2025? La Biblia dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ok, viviste 365 días en el 2025. ¿Cómo usaste tu tiempo? Si en promedio, por ahí hay estadísticas, y puedes checar tu teléfono ahorita mismo si quieres, para checar el tiempo promedio que has invertido en esta semana pasada en tu teléfono. Te van a dar ganas de desmayarte porque va a decir tu teléfono: esta semana pasada has usado 9 horas cada día en promedio para estar aquí usando este teléfono. Vamos a poner lo que sean 6 horas, ¿ok? O sea, 6 horas es la cuarta parte del día. Entonces la cuarta parte del año
serían 365, 150, 3 meses. Gracias. 90 días. 90 días. Si tú eres una persona promedio que usa 6 horas al día el teléfono o algunas otras pantallas, has dedicado 90 días del año. 90 días del año. ¿Te das cuenta lo que eso significa? 90 días del año lo has dedicado a nada. A nada. Pero por eso dije, abróchense el cinturón de seguridad, porque qué lindo, mira. Y ahora, otro, y otro, y otro, y otro. Y ya son las 3 de la mañana. Dice la Escritura, no seamos insensatos, seamos sabios. ¿Y cómo se manifiesta esa sabiduría? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Televisión, teléfono inteligente, redes sociales, videojuegos, series de Netflix. ¿Qué más le agregamos a esa lista? Con TikTok, sí, X, el fútbol. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Ahora, no digo que no uses tu teléfono. No digo que pongamos un bote de basura ahí a la salida para que todos ahí tiren su teléfono. No digo eso. No digo que nunca uses las redes sociales o que nunca juegues un videojuego. Pero necesitamos establecer límites. Esto es sabiduría. Establecer límites, establecer prioridades. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Una última cosa. Vemos el año que ha pasado y está concluyendo y nos preguntamos, ¿cuántas almas hemos ganado para Cristo? Porque el proverbio dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Cuántas almas ganamos para Cristo en el 2025? ¿Cuántas personas ayudamos a hacer la oración para recibir a Cristo en su corazón? El que gana almas es sabio. Necesitamos aprender, necesitamos reflexionar y necesitamos tomar decisiones. ¿Queremos ser sabios en el 2026? Pregunta, ¿queremos ser sabios en el 2026? Sí. Entonces debemos proponernos ganar almas para Cristo. Amén. El próximo domingo hablaremos de la necesidad un poco más de hacer evaluaciones en nuestra vida. Pero como hoy vamos a celebrar la cena del Señor, creo que es muy apropiado que hagamos un examen de nuestro corazón. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Hoy, mientras cerramos nuestros ojos y estamos en la presencia del Señor, preparando nuestro corazón para participar de la cena del Señor, queremos examinar nuestro corazón. Queremos decirle, Señor, enséñame
a contar los días de mi vida, lo que he vivido este año 2025. Enséñame para aprender de las cosas buenas, pero también para aprender de mis errores, y que pueda yo vivir el año 2026 como un hombre más sabio, como una mujer más sabia. Señor, que las experiencias que tú me has dado este año no se queden simplemente en el olvido, sino que pueda capitalizarlas, pueda aprender las lecciones para no repetir los mismos errores, sino que tú me llenes de sabiduría. Sabiduría para ganar almas, sabiduría para usar sabiamente el tiempo, sabiduría para no dejarme llevar por la ira, para no permitir que de mi boca salgan palabras que lastimen, sabiduría para escoger a mis amigos, sabiduría para recibir el consejo, sabiduría para atesorar tu palabra en mi corazón, sabiduría para no ser guiado por el temor del hombre, sino que el temor del Señor sea la guía de mi vida, de mis decisiones, que no busque yo agradar al hombre, agradar a mis amigos, sino que busque yo agradarte a ti, Señor. Enséñanos, 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 Señor. Son muchas las cosas que mencioné en esta lista de reflexión, pero quizá alguna haya hecho eco en tu corazón. Por lo menos una. Y en esa área, en ese punto específico, ¿por qué no haces una oración desde tu corazón al Señor, pidiéndole: Señor, enséñame, hazme sabio, ayúdame a no repetir esos errores en mi vida, ayúdame a controlar mis palabras y mi temperamento, ayúdame a escoger mejor a mis amigos, ayúdame a tomar decisiones pensando no en lo que mis amigos dirán, sino en lo que tú dirás. Ayúdame, Señor, a buscar el consejo y no pensar que yo soy suficiente y que no necesito a nadie. Ayúdame, Señor. Levanta tu corazón al Señor desde allí donde estás. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El 2025 está terminando, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la sanidad que trajiste a nuestros cuerpos. Gracias por la provisión que pusiste en nuestra mesa. Gracias, Señor. Gracias por una hermosa familia en la casa de mi Padre. Gracias, Cristo. Pero, Señor, clamamos que 2026 sea un año el mejor de nuestra vida, en todas las áreas, el mejor de nuestra vida, especialmente porque seamos llenos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.